En esta mañana, tiempo de volver, nuestro tema de hoy. ¿Y de volver a qué? Quiero animarte a volver a tres cosas principalmente. Y la primera, que es un tiempo de volver a la fe. Vamos a entrar en esa semana, ya estamos entrando en esa semana donde viene terminando la primera mitad del año y uno va entrando en la segunda mitad. Y qué importante es que nosotros volvamos a la fe, porque hay mucha gente que el 1 de enero tenía una fe impresionante y decía: este es mi año, este 2024 va a ser increíble, este año nadie me para, este año voy a todas las metas, objetivos, sueños. Pero estamos llegando a hoy, 30 de junio, y hay gente que se olvidó que existía la fe. Hay gente que dejó de lado totalmente todo tipo de esperanza que podía tener. Dice la Biblia, el último versículo de Hebreos 3:19, en la palabra del Señor dice, Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y ahí pasamos al capítulo 4, donde dice en los primeros 2 versículos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra que vos y yo recibimos es la misma. Si vamos a la palabra de Dios, es la misma palabra. No es que la palabra para uno es de una manera, otra Biblia es totalmente distinta. No, la palabra es la misma. El problema es que hay gente que deja la palabra siempre en la teoría y nunca la acompaña con fe. El Señor dice: al que cree todo es posible, pero vos y yo en el día a día, bueno, es una letra muerta que está de repente ahí. Muerta no porque quien la escribió, quien la puede hacer esté muerto, sino porque nosotros no aplicamos. Nosotros no vivimos lo que ahí está escrito. La incredulidad impidió, como decía acá esta palabra, que esa generación que escapó de Egipto pueda llegar a Canaán. Ahí la palabra decía, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cuántas promesas no estás consiguiendo, no estás teniendo en tu vida a causa de tu incredulidad? Es cierto que acá en la tierra mucha gente, a vos y a mí, nos pudo haber decepcionado, nos pudo haber traicionado, mucha gente nos pudo haber dañado, herido. Eso es cierto. Y puede ser que mucha gente diga, yo ya no sé si puedo confiar en un hombre o en una mujer. Yo ya no sé si puedo confiar en la palabra que él o ella me pueden dar. Y es cierto que uno tiene que ponerse hoy en día más que nunca a analizar, a mirar bien, bueno, de dónde viene la palabra que uno está recibiendo, la promesa que uno está recibiendo. Pero ¿por qué dudar de Dios si Él nunca mintió? ¿Por qué dudamos de Dios que nunca incumplió? Porque muchas veces queremos llevar nuestra relación con Dios al nivel de nuestra relación con cualquier hombre y cualquier mujer. Y Dios está muy por encima de cualquier hombre o de cualquier mujer. Dios está muy por encima del mejor hombre o de la mujer más increíble que vos y yo acá en la tierra podamos conocer. Él está muy encima. Y a causa de la incredulidad perdemos grandes cosas. La incredulidad provoca que vos y yo no alcancemos el reposo eterno que está prometido y las promesas que tenemos para acá. Acá la palabra decía que a nosotros se nos dio las mismas buenas nuevas como a ellos. ¿Será que nosotros vamos a aprovechar esas buenas nuevas y llevar a la práctica, llevar a la fe, o vamos a dejar ahí nomás? Acá es como que preguntaba, ¿acaso no tenés miedo de quedarte sin alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida? Yo no sé si vos alguna vez te pusiste a decir, bueno, yo en realidad tengo ese miedo. O tal vez vos decís, bueno, eso es así nomás, porque no es así nomás.
Si Dios prometió algo, Él es totalmente capaz de cumplirlo. Y vos y yo tenemos que empezar a ser capaces de creerlo, de vivirlo, ir hasta alcanzarlo. Y saben que en la palabra, el Señor a vos y a mí nos revela qué tenemos que hacer para pelear con fe esta batalla. Isaías capítulo 62. Leíamos esta semana en nuestro devocional de la Guía del Conquistador este capítulo. Isaías 62, versículos 6 y 7 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día. ¿Y cuándo también? Toda la noche. No callarán, ¿cuándo? Jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni deis tregua, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer vos y yo, que mantenemos o volvemos a la fe? Convertirnos en esos guardas. Porque esos guardas tenían un deber constante. Los guardas no eran críticos, los guardas eran guerreros de oración. Eran aquellos que estaban velando, aquellos que estaban ahí en la retaguardia orando constantemente, sin darle reposo a Dios mismo hasta que haga todo lo que un día prometió. He puesto, dice acá el Señor, guardas. Todo el día y la noche no callarán jamás. ¿Por qué esto? Porque el Señor no descansa con su pueblo. El Señor estaba interesado en que todo el tiempo, de día, de noche, pueda bendecir, pueda guardar. El Señor no quería que aquellos que estén clamando, peticionando, bueno, se callen. No, que estén ahí orando todo el tiempo. El Señor nos invita a ser parte de aquello que Él quiere hacer. Fíjense que en el versículo decía: ni le deis tregua. Creo que nadie de nosotros, si hemos visto a alguien que estaba mendigando de repente ahí afuera, nadie de nosotros le dice: ¿sabes qué? Cada vez que me encuentres, pedime. Cada vez que vos me veas, pedime. Y si yo no te hago caso, seguime donde sea que yo me vaya y recordame todo el tiempo, gritame fuerte si es que no estoy haciendo, haceme recordar todo. ¿Verdad que nadie de nosotros le dijo eso a una persona que vino con necesidad? Pero este pasaje es como que el Señor nos invita y nos dice: pidan todo el tiempo, no callen jamás, de día, de noche, ni deis tregua hasta que el Señor haga. Era como una invitación, y yo te animo en este tiempo a que vos, que tenés que volver a la fe, puedas ser de aquellos guardas que estén clamando de día, de noche, que no se cansen. Nunca va a ser demasiado. Que vos levantes tu expectativa, tu fe, creyendo que hay cosas grandes y poderosas que Dios en este mes de julio que va a iniciar puede hacer en tu vida. Amén o no amén. Que Dios puede abrir los cielos, puede bendecir, restablecerte. Porque sabes que el éxito nunca va a ser un golpe de suerte. Como alguien dijo, es una paliza de disciplina. Y vos y yo en la oración tenemos que ser disciplinados. Vos y yo en la lectura de la palabra tenemos que ser disciplinados. Vos y yo en aquellos hábitos correctos tenemos que ser disciplinados. Necesitamos vivir de esa manera. Tenemos que hacerlo en lo espiritual y también tenemos que hacerlo en lo terrenal. ¿Amén o no amén? Entonces seamos personas disciplinadas en aquello que va a aumentar. En la Biblia dice que hay una medida de fe. Y tal vez hoy tu medida de fe puede estar como ese tanquecito vacío. Que vos y yo en el nombre de Jesús en este tiempo podamos cargarlo de fe. Porque todos los días vos y yo cargamos con algo en nuestra vida. Cuando empezamos el día, a veces cargamos mirando las redes sociales y vemos ahí todos los problemas, los chismes, todas las cosas que hay ahí. Y empezamos desganados, tal vez vimos las noticias y empezamos tristes, empezamos angustiados. La fe es el combustible correcto con el cual tenemos que empezar el día. ¿Y dónde viene la fe? Viene por el oír la palabra de Dios. Y necesitamos llenarnos con el combustible de la fe todos los días. Por eso probá empezar el día llenándote del Señor. Aprovechá cada momento que tengas para ser llena del Señor. En segundo lugar, es tiempo de volver, ¿sabes a qué? A la palabra de Dios. Hay gente que ha dejado la palabra de Dios. Y la realidad es que vos y yo no debemos ni tan siquiera considerar lo que la Biblia prohíbe.
Lo triste es que hay gente que empieza a negociar lo que la Biblia prohíbe. Y después dice, ¿por qué me va mal? ¿Cómo es posible que Dios no me bendiga? O sea que Dios nos está diciendo, ¿cómo es posible que vos te olvidaste que estaba en mi palabra? Eso como consecuencia. No da gusto decir eso, mucho menos escucharlo. Pero Dios nunca va a volverse en contra de la palabra. No importa el apellido que vos y yo podamos tener, no importa qué lugar podamos tener o no, incluso dentro de la casa del Señor, la gente puede ser injusta, pero hay un Dios que no es injusto. Hay un Dios a quien no se le esconde, no se le escapa nada. Hay cosas que nadie puede saber, pero que vos o yo podemos estar sufriendo por cosas que fueron contra la palabra. Toda la gente puede aplaudirte a vos o a mí, pero si estamos haciendo algo contra la palabra y Dios no aplaude, a Dios no le agrada, no nos va a ir bien. Es cuestión de días, tal vez semanas, hasta que venga la caída. Por eso yo te animo, iglesia, a que podamos volver de lleno a la palabra. Este es un tiempo de volver a la palabra, es tiempo de obedecer a Dios y dejar en sus manos las consecuencias. Porque si lo obedecemos a Él, las consecuencias van a ser de bendición. Y si le desobedecemos a Él, las consecuencias van a ser de maldición. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es, ¿de qué manera? Viva y es eficaz y más cortante que toda espada que tiene filos en ambos lados, de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y agrega y dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A veces nos preocupamos demasiado por querer dar cuenta a la gente. A veces la gente demasiado quiere que vos y yo le demos cuenta a quien finalmente debemos dar cuenta. Y es el único que va a condenarnos o permitirnos ingresar a la vida eterna, es Él. Por eso es tan importante que vivamos una vida a cuentas con el Señor. La palabra de Dios acá dice que es viva, es eficaz y empieza a entrar, empieza a ingresar hasta lo más profundo. Y esa palabra diagnostica nuestras enfermedades espirituales. Esa palabra diagnostica aquellas cosas en las cuales estamos viviendo contrarios a su voluntad. Aquellas cosas que no le agradan, es como con una precisión del mejor cirujano va ingresando. Ve nuestros corazones, dice que discierne lo que pensamos. Y el Señor está interesado en que a vos y a mí nos vaya bien. Por eso Él ingresa hasta lo más profundo y su palabra ingresa hasta lo más profundo porque quiere sacar de raíz, darnos la revelación para de raíz ser libres de todo aquello que está llevándonos por mal camino. Porque Él no es indiferente a vos y a mí. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades y nuestra incredulidad, como la expone muchas veces, nos muestra ese poder del Señor, de su palabra. Por eso, ¿por qué volver a la palabra? Hay varios versículos, hay muchísimos motivos, pero quiero mirar contigo algunos de por qué es importante que vos hagas una prioridad en este segundo semestre del año a entrar de lleno en la palabra, no dejar un solo día sin leerla, sin meditarla, sin buscarla. ¿Por qué? Porque la palabra trae verdadera salud. Trae verdadero fruto, trae prosperidad, éxito en las cosas que hacemos. En el primer salmo ya empezaba diciendo: bienaventurado el que no anduviere en el consejo del malo, no se siente en silla de escarnecedores. El versículo 3 dice que será plantado como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quieren eso para este semestre del año?
Entonces volvamos a la palabra. Esa palabra que va a traer salud, fruto, prosperidad, éxito en lo que hacemos. La palabra de Dios tiene poder para sanarnos. Yo no sé si necesitas sanidad física, tal vez sanidad mental, tal vez sanidad emocional, sentimental. No sé qué necesites ser sano, pero la palabra de Dios tiene poder para eso. En Mateo 8:16 dice que cuando llegó la noche trajeron a él endemoniados, gente que estaba enferma espiritualmente. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, dice. Que en este tiempo nos metamos tanto en la palabra que salga todo demonio, que salga toda enfermedad que hay en tu cuerpo y puedas quedar totalmente sano, sana. La palabra también es purificadora. Hay gente que vive tan oprimida porque no está pura, que sabe que hay algo que arreglar, pero no tiene la valentía, el coraje a veces de hacerlo. Y esa palabra viene para purificarnos. Por eso ahí pregunta en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar su palabra. Un camino donde hay tantas decisiones equivocadas con las cuales nos contaminamos. Gente que como si nada tiene relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio y no se da cuenta que contamina su cuerpo. Gente que dice no, es para pasar un rato y se llena de alcohol, se llena de drogas y no se da cuenta que está ensuciando su cuerpo, su vida. En vez de llenarse de las cosas correctas, cosas que no sean para satisfacer un momento, para saciar alguna necesidad momentánea, sino algo que le va a llenar para siempre. Como la palabra. Necesitamos volver a esa palabra en este tiempo. Su palabra también es consejera, porque hay muchos momentos, probablemente te ha pasado en esta primera mitad del año, donde no sabías qué decisión tomar. Probablemente decía, bueno, ¿qué es lo mejor? Aparece esta oportunidad, aprovecho o no aprovecho esta oportunidad, tomo esta decisión o no tomo, invierto o no invierto, tomo el préstamo o no tomo el préstamo. Tal vez algún soltero habrá dicho, me declaro o no me declaro, avanzo o no avanzo en esta relación. Qué importante ir a su palabra. Por eso en su palabra, en el Salmo 119:28 dice la palabra, el Salmo 119:24, donde su palabra es consejera, dice, tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Ese consejo de Dios que no falla, que no se equivoca, es el que vos y yo necesitamos. Y a medida que vamos sumergiéndonos en la palabra, vamos a encontrar más y más de bendición para nuestra vida. La palabra también es una fuente de fortaleza. ¿Cuántos han pasado probablemente este primer semestre del año noches o días enteros en angustia? Tal vez sintiéndose solos o solas, tal vez con sentimientos muy amargos, muy difíciles. Tal vez alguien que hoy esté en este lugar o que nos esté viendo ahora esté sumergido en el desánimo. Tal vez tomando remedios para la depresión. Yo no sé en qué situación podés estar, pero la palabra de Dios es fuente de fortaleza. Eso dice la palabra en el Salmo 119:28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y cuando vos y yo conocemos eso, podemos empezar a orar y decirle, Señor, así está mi alma. Se deshace. Mi corazón se rompió a pedazos, Señor. Sustentame según tu palabra. Y nos agarramos de esa palabra para poder salir de ahí. Y si vos estás viviendo esa situación, te animo a que leas el Salmo 40 y ores ese salmo y le pidas al Señor. Ahí estuve en el pozo cenagoso de la desesperación y pedirle al Señor que te levante y te ponga ahí en esa roca firme y te haga generar un cántico nuevo. La palabra también es fuente de vida continua. El enemigo va a hacer de todo para que vos y yo en el día a día negociemos con cualquier cosa ese momento que deberíamos leer la palabra. Va a hacer que no sientas ganas de leer la palabra.
Y uno no se da cuenta y estuvo horas en las redes sociales. Uno no se dio cuenta y vio varias series de Netflix o de algún otro aplicativo. Uno no se dio cuenta y pasaron horas haciendo cualquier cosa y no pudo pasar ni siquiera a veces un minuto leyendo la palabra. Después nos preguntamos, ¿cómo es posible que así esté mi vida ahora? ¿Y cómo es posible que esté bien si no damos lugar a lo que nos va a hacer bien? Tenemos que entrar en esa palabra que es fuente de vida, no solo para un minuto, sino continua. El Salmo 119, 93 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Esos mandamientos que traen vida, que traen sentido a nuestra jornada, a lo que estamos pasando día tras día, es lo que nos da vida continua. Esa palabra que también trae paz a nuestra vida, porque hay mucha gente que está muy atormentada. Mucha gente que está muy angustiada y lo que menos tiene es paz. Está en medio de una tormenta, tal vez financiera, tal vez familiar, tal vez matrimonial, tal vez de salud, tal vez en el área que sea. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. La ley es su palabra. Incluso agrega y dice que no hay para ellos tropiezo. Qué importante que vos y yo tengamos eso presente. Yo no sé si vos te das cuenta o no, pero el enemigo es el más interesado en que vos y yo no leamos su palabra. Porque sabe que si leemos su palabra nos vamos a fortalecer de una manera que él no va a tener cabida alguna en nuestra vida. Sabe que si vos y yo nos nutrimos de la palabra, no tenemos necesidad de nutrirnos de ninguna de las tentaciones apetecibles que él puede poner ahí por delante. Ninguno de nosotros, no importa el título, rango que podamos tener, incluso dentro de la casa del Señor, estamos inmunes a las tentaciones que el enemigo puede presentar a nuestras vidas. Y nunca va a presentarte una tentación que no sea apetecible para vos. No va a llegar una tentación que vos digas, qué asco esta tentación, Satanás ni sabe tentarme. No va a llegar así. Siempre va a llegar con algo que a vos o a mí pueda seducirnos si no estamos firmes en su palabra. Por eso este es el tiempo, iglesia, donde más que nunca tenemos que ponernos firmes en la palabra, llenarnos de ella cada día, porque el enemigo va andando como león rugiente tratando de devorarte a vos y a mí. Porque su propósito, la Biblia dice, es matar, robar y destruir. Y algunos piensan que esto es mera teoría, algunos piensan que eso se dice para asustar a alguien, pero no se dan cuenta. ¿Cuánta gente está entrando en depresión? ¿Cuánta gente está con el matrimonio destruido? ¿Cuánta gente está con sus finanzas reventadas? Una brecha que vos y yo dejamos abierta es el lugar para que el enemigo pueda entrar y hacer estragos literalmente en nuestra vida. Por eso, iglesia, despertemos en este tiempo y hagamos prioridad en nuestra vida, en el día a día, a meternos en su palabra. Ya no tomar como un accesorio que puedo elegir, puede ser o no. Es tiempo de volver a la palabra de Dios y experimentar esas bendiciones que están preparadas para tu vida y tu familia. Es tiempo de darle una patada literalmente a todo aquello que impide que vos y yo en el día a día tengamos ese tiempo de la palabra. Eso debería ser prioridad si querés que te vaya bien. Agárrate de la palabra, hacé de ella tu mejor amiga, empezá a meditar, empezá a tomarla, memorizar. Los que tenemos hijos, pongamos prioridad este segundo semestre del año a que memoricen la palabra. Quedan 6 meses, por lo menos un versículo por mes. Es poquísimo, pero por lo menos eso. Como mínimo algo de lo cual se llenen. Porque tal vez lo que memorizaron son recuerdos que le duelan. Tal vez lo que tienen memorizado y grabado es una palabra fuerte, negativa que alguien les pudo haber dicho. Por eso vos y yo tenemos que ser intencionales en que puedan memorizar palabra de Dios.
Cuando la palabra es escuchada, es entendida, dice en la Biblia que produce fruto. Y eso es lo que anhelamos para nuestra vida. Cuando habla de la parábola del sembrador, menciona que alguna cae al costado, otra es llevada por ahí, pero también dice el que fue sembrado en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra? Entonces esa palabra que es sembrada en tu vida, que sos buena tierra, oye, entiende la palabra, da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Agarra esa palabra. Todos nosotros fuimos creados y Dios puso en nosotros semillas de éxito, de bendición. El problema es que a veces no cuidamos esas semillas. No las regamos, no abonamos esas semillas y por eso no pueden crecer, por eso no pueden llegar a todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Escuchar la palabra edifica nuestra fe. En Romanos 10, 17, ¿verdad? Que nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? No una linda canción, no, la palabra. La palabra. Pues yo necesitamos ir a la palabra. Su palabra es viva, eficaz. ¿Saben qué? La Biblia no es una colección de historias viejas o mitos. La Biblia tiene vida, tiene poder inherente en ella misma. Y vos y yo necesitamos sumergirnos e ir a ellas. El versículo que leíamos de Hebreos 4, versículo 13, dice que ante su palabra están todas las cosas desnudas y abiertas. Ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante Dios no hay nada oculto, no hay nada que vos y yo podamos esconder. Vos me podés esconder cosas, quedarte feliz de eso, podés esconderle cosas a tu líder, a tu pastor y quedarte feliz de eso, pero a Dios no podemos esconder nada. Dios ve absolutamente todo, aunque vos y yo nos podamos esconder. Ante Él no hay nada que pueda estar cerrada, está todo abierto. Es tiempo de volver a la palabra, iglesia. Yo les animo a que tomemos la palabra, que cuando en las próximas semanas se abra la oportunidad para estudiar el segundo semestre del Centro de Estudios Bíblicos, sé el primero en anotarte, en decir, yo voy a estudiar la palabra. Cuando vas a tu célula, lleva tu Biblia, lleva algo para anotar y anda para meditar en ese tiempo, para recibir palabra. Cuando venís a la casa del Señor, en tu día a día, anda a leer la palabra todos los días y pedirle al Señor que te hable. Vas a ver cómo este segundo semestre va a ser diferente. Empezá hoy mismo, hoy domingo. ¿Amén o no amén? Y tercero y último, es tiempo de volver. ¿Saben qué? A la sujeción. Hoy en día es más fácil ir cada uno por el camino que mejor le parece. Y hubo un tiempo en la Biblia donde en el libro de Jueces mencionaba que cada uno iba conforme al camino que le parecía correcto. Y ese fue el tiempo donde más estrago se hizo en el pueblo de Israel. La correcta sujeción, porque no es solamente decirlo de boca para afuera, es vivirlo, siempre va a resultar en bendición. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículos 14, 15, 16. Lo siguiente, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero aclara y dice, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí termina el capítulo 4 e inicia el capítulo 5 de Hebreos. Y el primer versículo dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hay un solo sumo sacerdote, un solo Dios, no varios. Pues si acudimos a Él, estamos acudiendo al lugar que tenemos que ir.
Explica claramente su poderío, su lugar. Y el capítulo 5 explica que Él nos dejó a hombres y mujeres constituidos aquí en la tierra para que le representemos y hagamos lo que Él pide que hagamos. ¿Saben qué? En lo espiritual es hora de decir chao a todo espíritu independiente. Vos y yo tenemos que ser celosos en este tiempo más que nunca. ¿De quién va a orar por vos, por mí? Hay gente que dice, fulano dicen que hace esto, le invita a su casa que ore. Y ni sabe si esa persona tiene autoridad delegada, ni sabe si tiene testimonio o no tiene. Y no se da cuenta que está recibiendo transferencia de algo que no sabe de dónde viene. Tenemos que ser cuidadosos con ello. Porque el Señor nos llama a ser dependientes de Él, no autosuficientes. Debemos caminar de forma correcta en la batalla espiritual. Vos y yo somos locos si queremos entrar solitos a pelear. Por eso cuando vos y yo vamos a ayunar, tengamos la buena costumbre de decirle a tu líder de célula, líder, quiero ayunar. ¿Podés cubrirme? ¿Podés orar o podés acompañarme? Porque vos estás entrando, es correcto ayunar, no estoy diciendo que está mal. Pero quiero enseñarte a entrar de forma correcta a la guerra para que no entres desarmado, solo, sola. Y puedas entrar firme para pelear la batalla de forma correcta. Cuidado. Nosotros por eso siempre cuando vamos a orar, imponer las manos, con el equipo de pastores vemos a quiénes van a imponer manos. Y si hay algo que puede que no sepamos de esa persona, bueno, le pedimos al Señor misericordia, pero clamamos que aquellos pastores, aquellos líderes a quienes hemos puesto para imponer manos tengan su mente, su corazón, su vida limpia para poder soltar palabras sobre tu vida. Porque se va transfiriendo el Espíritu. No es simples palabras, no es que te desee algo. No, es transferencia. Por eso es importante sujetarnos. La Biblia dice teniendo. Tenemos un Dios. No es que no tenemos, no tengo dónde. Tenemos. Si vos te congregás en esta casa, si viniste de visita, respeto totalmente la forma en la cual en tu congregación se manejan las cosas. Pero si vos sos de esta casa, tenés un líder de célula a disposición para que ore, para que responda preguntas si las tenés, para que pueda acompañarte, guiarte. Tenés un equipo de pastores que está a disposición. Tenemos a un Dios. Y acá la palabra dice que Él se compadece de nosotros. A veces el enemigo quiere hacernos creer que Dios no se compadece de vos y de mí. Que Dios es reacio a nosotros, nos mira como el pecador, la pecadora. No, Dios se compadece, dice la Biblia, que Él se compadece de nosotros. Lo que a vos te pasa le importa a Dios. Sí le importa. Dios quiere verte bien, Dios quiere verte sanado, Dios quiere verte restaurado, Dios quiere verte perdonado, Dios quiere verte en su camino. Es más, la Biblia dice que Él fue tentado conforme nosotros también somos tentados, pero aclara que Él venció. Él no cayó en el pecado y ese es el desafío que vos y yo tenemos, empezar a vencer esas tentaciones que antes no podíamos vencer. Y para eso necesitamos agarrarnos, sujetarnos a Él. En Él hallamos misericordia, gracia para ese oportuno socorro. Yo no sé cómo vas a enfrentar este segundo semestre del año, pero tenés que saber que tu socorro viene de parte de Dios. Si necesitas socorro, viene de parte de Dios. Dice la Biblia, y termino con este pasaje, Salmo 121, versículos 2 hasta el 8, y empieza diciendo: mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová. ¿Quién es Jehová? El que hizo los cielos, la tierra.
Él nos promete, y esta es promesa para este segundo semestre del año: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Esa es la manera en la cual vos y yo vamos a conducirnos en este segundo semestre. Es tiempo de volver a tener fe. Yo no sé si perdiste esa fe, si el tanquecito de fe está ahí titilando porque está en reserva. Tiempo de volver a la palabra. Hay cosas que tenemos que volver a hacer. Tiempo de volver a sujetarnos y ahí pedir cobertura, pedir dirección, y que el Señor pueda obrar con bendición en nuestras vidas. A veces el enemigo muy fácilmente nos tiende a apartar. Nos tiende a querer volvernos autosuficientes, y después decimos: ¿por qué?